Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Juan el Bautista en la prisión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Encontramos a Juan el Bautista en la prisión. Su ministerio unido y poderoso a multitudes en Israel fue cortado bruscamente por el rey Herodes. Ahora las multitudes que siguieron a Juan ferviente se fueron. La voz de uno que clama en el desierto ha sido silenciada. El ministerio público de Juan solo duró un año, pero en ese tiempo Dios demostró su poder a través de la predicación de Juan. Los sacerdotes educados fueron a escuchar sus mensajes. Convencientes, aún los orgullosos fariseos no podían evitar salir a escucharle. Soldados, políticos, colectores de impuestos, ricos y pobres por igual, se amontonaban para escuchar las ardientes palabras del profeta. Jesús mismo oró a este hombre piadoso. Él dijo de Juan: entre las naciones, nacidos de las mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Cristo también identificó a Juan como el profeta de quien Isaías había hablado. Juan sería el que haría un camino derecho ante el Mesías, en preparación para su venida. Ve Isaías capítulo 40, versículo 3. Sabemos que Juan fue un estudiante de las profecías de Isaías. La palabra que llegó a él puede ser trasladada a los escritos de Isaías. Y Juan hizo referencia a Isaías cuando los sacerdotes y los levitas le pidieron que se identificara. Cuando ellos se indignaron realmente, ¿quién eres? Juan siempre respondía: yo no soy Cristo. Finalmente, cuando ellos presionaban aún más, Juan se identificaba como aquel de quien Isaías profetizó. Él les dijo a esos líderes religiosos: yo soy quien Isaías dice que soy. Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezar el camino del Señor. Ver Isaías capítulo 1, versículo 19 hasta el 23. Juan el Bautista estaba ansioso por confirmar que Jesús era el Mesías. Aparentemente, los captores de Juan le permitieron mantenerse en contacto con sus discípulos. Así que sus seguidores le llevaban reportes acerca de los milagros y ministerio de Jesús. Estos reportes deberían ser sorprendentes a los oídos de Juan día tras día. Cristo estaba haciendo obras y maravillas a través de la región. Los discípulos de Juan estaban en él cuando Cristo milagrosamente levantó de los muertos al hijo de una mujer. Ellos estaban entre el gentío mientras que ese joven se sentaba en el altud y comenzó a hablar. En ese momento la escritura dice: todos tuvieron medio y glorificaba a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 16. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le
relataba todas estas cosas con entusiasmo, maravilla y asombro. Y ellos fueron, que hacía, los cojos caminaban, los ciegos veían, y los espíritus inmundos oían de la gente que habían atormentado por años. Sorprendente. Juan no compartía el entusiasmo de sus discípulos. En vez de eso, llamó a dos a un lado y les instruyó: vuelvan a Jesús. Quiero que le pregunten: ¿eres el Mesías? ¿Eres el que había de venir? Pídale que les diga quién es. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿eres aquel que había de venir o esperamos a otro? Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 2 y el 3. Dime, ¿te parece incomprensible la pregunta de Juan? Esta fue la reacción del profeta más grande que ha vivido. Piénsalo. Él estaba recibiendo reportes diarios de testigos visuales de todos los milagros increíbles obrados por Cristo. Pero aún así Juan tenía que saber de Jesús mismo, si él era el Mesías profetizado en las Escrituras. Recuerda, Juan fue un hombre de la palabra. Él había pasado toda su vida estudiando las Escrituras en soledad. Él había meditado diariamente en la ley, los profetas y los salmos. Y la Biblia nos dice claramente que Juan reconoció la deidad de Cristo. Él enseñó a Jesús y declaró: mira al Cordero de Dios. Él vio al Espíritu Santo descender sobre Cristo como paloma. Y él había escuchado la voz del Padre declarar que Jesús era su Hijo. Finalmente, Juan mismo dijo de Cristo: yo debo menguar mientras Él aumenta. Esto fue dicho por un hombre que había vivido en cuevas toda su vida adulta, negándose todas las comodidades. Ciertamente, hace pocas semanas arqueólogos declararon de haber descubierto una cueva donde Juan vivió mientras bautizaba multitudes. Todo lo que este hombre piadoso hizo fue en preparación para cumplir el llamado de Dios. Así pues, ¿qué movió a Juan a interrogar a Jesús acerca de su identidad? ¿Por qué estar leído poco característico después de escuchar acerca de todas las obras maravillosas hechas en Israel? Lo que es aún más extraño es que los discípulos de Juan aparentemente presentaron sus preguntas a Jesús ante una gran multitud. Mateo capítulo 11, versículo 7. Qué sorprendidos debo estar ese gentío al escuchar a los hombres de Juan haciendo preguntas tan audaces. Sin duda, los discípulos de Jesús estarían igualmente sorprendidos. ¿Qué podía estar pensando Juan en ese momento? Tengo que preguntarme qué clase de prueba profunda y oscura del alma estaría pasando Juan. Sin embargo, cuando Jesús hecho las preguntas de Juan, ese día él no dio una respuesta directa, ni trató el Señor de convencerle a Juan de su deidad. En vez de eso, él simplemente le dijo a los discípulos de Juan que le recordarían qué grandes milagros estaban tomando lugar. Ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Ciegos ven, los cojos andan, los resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5.
¿Por qué el Señor contestó de esa manera? Es porque Él era Dios encarnado y Él sabía que Juan era humano. No importa cuán poderosamente unido fuera Juan, él aún estaba sujeto a todos los sentimientos y pasiones que son comunes al hombre. Y Cristo sabía que Juan estaba en peligro de ser abrumado por la duda. Antes de todo, Jesús sabía que este profeta ardiente prefería estar muerto que encerrado en una prisión, como un animal enjaulado. Juan había vivido todos sus años en un desierto sin muros. Él dormía en cuevas y comía lo que encontraba en el campo. Él amaba la libertad y él amaba la naturaleza. Él amaba caminar a través de la tierra y meditar sobre la palabra de Dios. Tal prisionero ahora tendría que ser el infierno en la tierra para Juan. Estoy seguro que estaba deprimido más allá de cualquier cosa conocida. Juan pensaría por qué aún estaba en la prisión, por qué Jesús no lo había liberado. Después de todo, Isaías había profetizado que el Mesías liberaría a los cautivos cuando llegara. Y si las palabras de Jesús acerca de Juan eran ciertas, ¿no sería este hombre uno de los primeros en ser liberados? No malinterprete, yo no creo que Juan estaba buscando alguna validación personal del Señor, de ninguna manera. El hecho de Juan, ese Bautista, tuvo una pasión ardiente por Dios y odió por lo malo. Y él simplemente quería ver vencido al pecado. Juan había vivido con cierta visión del reino de Dios por años y él había ansiado por ella día tras día. Todo lo que este hombre piadoso quería era ver la palabra de Dios cumplida. Para Juan eso significaba ver el hombre de Dios vengado en la tierra y sus justos establecidos. Cuando el Mesías vino, Juan esperaba verlo poner el hacha a la raíz de toda maldad, echando abajo toda cosa exaltada que le ofendiera. Él esperaba ver a los malos consumidos como paja, cortados y quemados con fuego insaciable. ¿No eran estas las cosas pronosticadas por todos los profetas de antaño? Juan sabía que Dios era misericordioso, pero hasta que el pecado fuera arraigado. Los hombres no podían vivir sin temor. Y esto está en Lucas capítulo 1, versículos 72 hasta 74. Pero ahora que el día del Mesías había llegado, ninguna de esas cosas estaba pasando. Lo que Juan esperaba ver, lo que él había ansiado toda su vida, simplemente no estaba cumpliendo. Puedes objetar en este punto. ¿Es realmente posible que a un creyente piadoso que ora y ungido desespere por la vida? Según la Biblia, sí, absolutamente. Solo pregúntale a David, Job o Jeremías. Hasta el apóstol Pablo escribió acerca de ser probado, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aún así, Jesús nunca se dirigió a la desesperación de Juan. En vez de eso, él mandó a los discípulos de Juan de regreso con este mensaje especial. Buenaventurados el que no haya tropezado en mí. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 6. Amorosamente Cristo le estaba mostrándole a Juan las raíces de duda en su corazón. Jesús estaba diciendo en esencia, Juan está ofendido en mí. Está molesto en espíritu por la forma
como yo estoy y estableciendo el reino de mi Padre. No estoy cumpliendo tus expectativas acerca de cómo esperarlas, que fueran las cosas, y eso está haciendo que dudes. Juan estaba perplejo por el misterio de Jesús. Las obras que Cristo estaba haciendo simplemente no eran la clase que Juan había predicado que vendrán. Las profecías de Juan hacían eco de lo que muchos profetas del Antiguo Testamento habían dicho, que el Mesías revelaría su fuerza con fuego, purgando y limpiando, según Juan. Cristo venía a vengar toda maldad. Nosotros sabemos que todas las cosas que Juan creía estaban fundadas en escrito está. Y Juan conocía las palabras de los profetas. Por lo tanto, él estaba intensamente enterado de la predicación de Malaquías. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serían estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejaría ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Esta era la visión que Juan tenía de la venida del Mesías, y él le dijo a la multitud en Israel: pero ¿qué viene? Os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12. En ese tiempo en Israel, cierta creencia prevalecía acerca de la venida del Mesías. En resumen, el Salvador de Israel venía a aplastar el reino opresivo romano. Cuando Cristo aparecía, él pondría su propio gobierno religioso, político, y comenzaría a legislar santidad sobre la tierra, y él gobernaría sobre ese reino. Una vara de hierro. Sin embargo, esto no correspondía de ninguna manera a lo que Juan estaba escuchando acerca de Jesús. Primero, Juan escuchó un reporte que Jesús estaba celebrando de una boda. Luego escuchó que Jesús estaba entrando en los hogares de los pecadores y comiendo con ellos. Y ahora supo que Jesús había enviado a sus discípulos en pares a través del país, comisionándolos a sanar y bendecir a la gente. Todo esto dejó a Juan confundido. Él no podía evitar en comparar las obras de compasión de Jesús, las profecías cadentes que él había estudiado en las Escrituras toda su vida. No estaba el Mesías supuesto a vengar el pecado. ¿Y qué de la profecía de Isaías? Conscientemente a los jueces malvados. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana. Tan pronto como soplan ellos, se secan. Isaías capítulo 40, versículos 23 y 24. Los jueces de Israel en ese tiempo eran desesperadamente malos. Ellos inventaban leyes y les sirvían a sí mismos, que iban directamente en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, estos jueces no eran juzgados. De hecho, los orgullosos fariseos, saduceos y escribas se estaban comportando aún más arrogantes. Ellos habían rechazado
a Cristo y buscaba echarlo de sus medios. Más sin embargo, Jesús parecía tan pasivo acerca de esto. Juan debería pensar, esto no es lo que veo en las Escrituras. ¿Por qué Jesús no estaba poniéndole el hacha a las raíces de maldad? ¿Por qué él no estaba poniéndole las cosas calientes como un horno para los malhechores? Como Milaquías dijo que él haría. ¿Por qué él no estaba derivando, a estos gobernadores malos, reduciéndolos en paja? Así que la pregunta de Juan a Jesús era en esencia, ¿no eres tú quien los profetas describieron? Si es así, entonces, ¿por qué la imagen no concuerda para mí? El mismo diablo que tentó a Jesús en el desierto es el mismo que trató de destruir la fe de Juan. Las promesas de Dios son para aumentar nuestras expectativas en Él. Debemos reclamar su palabra, como la roca sólida de promesas de un Padre amoroso y poderoso a sus hijos. Pero a menudo, cuando no vemos su palabra cumplirse, según nuestro itinerario, el enemigo inunda nuestras mentes con preguntas acerca de la fidelidad de Dios. El blanco de Satanás es sencillo: robarnos de toda nuestra confianza en Él, Señor. Estoy convencido que el diablo trató de levantar toda clase de dudas en Juan. Me lo imagino susurrándole al oído a Juan: si este Jesús es un hombre de Dios, Él es verdaderamente un hombre santo, pero Él es otro profeta cualquiera haciendo milagros. Piénsalo. Moisés abrió el mar rojo y sacó agua de una roca. Elías levantó a un hombre muerto y Oseas predicó la palabra a los pobres. Jesús es solo otro profeta haciendo bien. Así que puedes olvidarte acerca de ver venir el reino de Dios. Juan solo miraba su propia situación. Si Jesús fuera el Hijo de Dios, él le tuviera explicado quién es, pero él no contestó su clamor. Y ahora estás escuchando reportes de otros recibiendo milagros. Sus oraciones son contestadas, sus clamores son escuchados. Pero mírate, acabas de oír a los guardias decir que la esposa de Herodes quiere tu cabeza en una bandeja. Si Jesús es el Mesías, entonces, ¿por qué aún estás en tal necesidad? ¿Por qué Él no ha cumplido su palabra como Isaías y los profetas han trazado? ¿Y por qué tu propia predicación no ha trabajado para ti? Satanás usa esas mismas mentiras y engaños contra nosotros hoy, y su meta es sembrar semillas de duda en nosotros acerca de la palabra de Dios, sus promesas, su deleite en nosotros. El enemigo susurra: tú dices que tu Padre Celestial es un Dios milagroso, de lo imposible, que Él escucha tus peticiones antes que tú pidas. Entonces, ¿por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué todo el silencio del cielo? ¿Por qué no hay una sola chispa de evidencia de que Dios ha escuchado tu clamor? Mira a tu alrededor. Todo el mundo está recibiendo contesta a sus oraciones, pero tú no. Estás atrapado en un matrimonio que no satisface. Oras para que tu hijo se salve, pero año tras año pasa y nada cambia. Por años ha predicado la fidelidad de Dios a otros. Entonces,
¿Por qué no hay funcionado para ti? ¿Por qué Él te ha dejado aquí en esta espantosa condición? Hay una evidencia segura que la incredulidad se arraigó en tu alma. Es cuando dejas de orar por lo que una vez creíste que Dios podía hacer. De repente tú no le llevas tus cargas. No vienes a Él en fe. En resumen, ya no estás dispuesto a dejarlo hacer las cosas a su manera en tu vida. Esto es cuando sabemos que la incredulidad ha brotado. Quiero exponer el recursos más efectivo y destructivo de Satanás. Pedro nos dice que no debemos ignorar las tragedias de Satanás. Y Jesús expuso una de las tragedias más grandes del enemigo cuando él le mandó este mensaje a Juan. Bienaventurado es el que no está ofendido en mí. La palabra para ofendido en griego significa atrapado, tropiezo, trampa. Yo creo que Jesús está advirtiéndole llenamente a Juan. Tú me preguntas si soy quien digo ser. Juan, no te das cuenta que esta pregunta es una trampa. Satanás no está tratando de atraparme a mí. No, él ha intentado una trampa para ti. Cristo había pasado esa misma prueba durante sus 40 días en el desierto. Y ahora él estaba diciéndole a Juan, el diablo te está tentando una trampa, tratando de atraparte. Pero tú no puedes entender sus mentiras. Él dice que yo no soy quien digo que soy. Pero si tú crees eso, Juan, entonces tienes que concluir que tú no eres quien dices. Y eso significa que tienes que enfrentar la mentira más grande de todas, que eres un fraude, un farsante. Tienes que llegar a la conclusión que está engañado, un falso profeta. Juan, tú no puedes caer en esta trampa satánica. Déjame preguntarle, ¿qué tú crees que está en juego en la frase de Jesús? ¿Ofendido en mí? ¿Qué haces estas tres palabras tan poderosas? Que Jesús conocía las consecuencias para Juan si cedía a la mentira de Satanás. Él sabía lo que pasaría si este hombre piadoso comenzaba a dudar quién era en Cristo. Pues todo lo que Satanás tenía que hacer era engañarle a Juan para que dejara tres palabras. Para que dijera tres palabras. Estas tres palabras arruinaban rápidamente todas las profecías que fueron dadas siglos antes. Arruinara todo lo bueno que había logrado y a través de Juan, y haría naufragar la fe de indecibles multitudes, incluyendo las generaciones por venir. ¿Cuáles eran las tres palabras que Satanás quería que Juan pronunciara? Tengo, pensar, remordimientos, lamentos. La palabra pesar significa angustia sobre expectativas no cumplidas. Tener pesar es decir, mis esperanzas no fueron cumplidas. Tener pesar es decir, mis esperanzas no fueron suplidas. En resumen, es una declaración que refuta su propia fe. Sin embargo, no creo que Juan llegaría a ese punto. En vez de eso, él recibió el mensaje de Jesús, para él. Y aquí estaba la esencia del mensaje de Cristo. Juan te espera. Una bendición de fe y seguridad si resiste las mentiras de Satanás.
No permitas que la incredulidad acerca de quién soy se arraigue en ti. Si lo haces, dudarías de quién eres y de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El diablo se dio cuenta de la impaciencia en Juan. Impaciencia es la inhabilidad de esperar o llevarles nuestras aflicciones clamadamente, y cuando aumenta la impaciencia con Dios. Cuando somos pacientes para recibir las contestas de Él y mezclamos la impaciencia con fe, nuestra actitud en oración se convierte en intenso extraño al Señor, lleno nuestro ser su templo con un olor repugnante, y en vez de elevar su incenso de oración con olor dulce, despedimos un olor podrido. Satanás recoge ese olor rápidamente. Creyentes impacientes están ofendidos cuando ven a Dios obrando milagros a todo su alrededor, pero en sus vidas se ofenden a lo que ellos creen la lentitud de Dios en conquistarles, y al pasar el tiempo se sienten abandonados y aprisionados. Hebreos nos cuenta que tal impaciencia es una forma de pereza espiritual, a fin de que no os hagas perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Somos mandados a seguir el ejemplo de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzar la promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 15. La escritura también nos dice que la palabra de Dios pobló a José. De igual manera, hoy las promesas de Dios pueden probarnos a veces. Y si nos andamos paciencia a nuestra fe durante estas pruebas, terminaremos ofendidos con Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 19 declara: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contendas entre hermanos son como cerros de alcanzar. La palabra hebrea para ofendido aquí significa agelarse, apostasía. En otras palabras, cuando estamos ofendidos con Dios, hay un peligro de sanarse de la fe por completo, y mientras más tiempo nos quedamos con la ofensa, más difícil sería liberados de las varas de nuestra pasión de incredulidad. Pero en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 nos da la cura. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia de su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa ninguna. Con esto termino, mis hermanos. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, en cejar, voy a hacer el Padre Nuestro y una oración de bendición. Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora va a hacer una oración para un joven que se llama Jacob.
Dios mío, pon tu mano en él, sánalo, Padre. Restaura los órganos de su cuerpo. Que todo le salga bien en los análisis. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y esta es una oración de bendición que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.